Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo y dar esta lección, esta sesión para los grupos Crece. Y el tema de trascendencia para mí es algo que me emociona en hablar de la religiosidad y el daño que produce, porque la religiosidad es el esfuerzo que hacemos los hombres en vez de establecer una relación con Dios. Es el sustituto humano para la relación con Dios. Y quiero empezar con una porción, pues está fuerte, vamos a decir que es como un filete. A los niños recién nacidos se les da lechita, luego se les da papilla, luego alimento sólido, y pues ya cuando tienen un poquito más de capacidad de digestión, pues carnita. Pero les voy a dar un ribeye con este versículo, uno de los más relevantes en la Biblia para alinear nuestras vidas. Dice Marcos capítulo 7, verso 9. Les decía también Jesús, Marcos 7, 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y los quiero invitar a leer una porción un poco más grande en Mateo 15, del 1 al 6. Mateo 15, capítulo 15, versos del 1 al 6. Lo leo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Los escribas eran los copistas que copiaban la palabra de Dios y que era una profesión sagrada. Ellos tenían que ser calificados, tienen que ser gente piadosa, temerosa de Dios, porque respetaban la palabra, la copiaban, los libros eran hechos a mano. Se acercaron a Jesús los escribas que transcribían la ley, la copiaban, y los fariseos que la enseñaban de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Recuerden que dice la tradición de los ancianos, no la tradición o alguna porción de la escritura, de la ley o de los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo: porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. Ahora Jesús les replica y les dice: ustedes no quebrantan una tradición de los ancianos, ustedes quebrantan el mandato, la palabra de Dios por su tradición, porque Dios mandó diciendo: honren a su padre y a su madre. El que maldiga al padre o madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que le diga a su padre o a su madre, con lo que yo pudiera apoyarte, papá, con la ofrenda que yo pudiera darte, es una ofrenda que le voy a dar a Dios. Todo aquello que pudiera yo ayudarte es mi ofrenda a Dios. Entonces, pues voy a poner primero a Dios y la ofrenda que le tengo que dar que un apoyo a ti. Dice: ustedes hacen eso y ya no han de honrar a su padre y a su madre, diciendo que lo que le iban a dar a sus papás como honra, se lo han dado a Dios como ofrenda. Han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. 1, 2, 3. Ay, jole. Quiero comenzar diciendo que hay algo más poderoso que la palabra de Dios. Y bueno, si alguno de ustedes tiene ya tiempo en Dios o ha leído bastante la Biblia, va a decir: no hay nada más poderoso que lo que Dios habla. Dice Génesis, ahí en el inicio, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo: sea la luz, y la luz apareció. Luego Dios dijo: sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Llamó a las aguas de arriba cielos, a las de abajo mares. Aparezca lo seco, la tierra. Y todo lo que fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro. Y Lázaro tenía 4 días muerto, no 2 ni 3, que a veces hay enfermedades o síntomas de personas catatónicas que pueden durar como muertas 1 día, 2 o hasta 3, pero ya 4 no. Por eso la Biblia es enfática en los detalles, que tenía 4 días de muerto. O sea, había gente que es enterrada viva cuando tiene 1 día o 2 días y quiere salir. Y hay casos modernos en donde los ataúdes están raspados por dentro porque la persona la enterraron estando viva. Aunque no sé cómo lo hicieron, porque te hacen la autopsia y te abren y ven los órganos, tiene que estar muerta, pero tal vez porque el apresuramiento lo enterran vivo y está desmayado, con los signos vitales
al mínimo, pareciendo que está muerto, pero está vivo. Y entonces luego despierta en el ataúd y pues qué desesperación, qué terrible. Pero la Biblia señala que Lázaro tenía 4 días de muerto. Ninguna enfermedad lleva a la persona a estar 4 días como desmayada. Ya, lo máximo son 3 días. Lázaro estaba muerto, remuerto, ultramuerto. Por eso cuando Jesús manda que quiten la piedra que tapaba el sepulcro donde estaba Lázaro, una de las hermanas de Lázaro que estaba ahí dijo, es que ya hiede mal, huele mal. Se estaba pudriendo, estaba el olor de la descomposición. Algunos dicen lo resucitó porque había desmayado. Lo resucitó porque se quedó como catatónico, igual de Jesús en la cruz. No murió, se quedó como catatónico, porque sí hay casos así, pero la Biblia también detalla qué pasó cuando Jesús murió en la cruz. Dice que cuando traspasaron su costado salió agua y sangre. Y todo médico y las personas que estudian medicina saben que esa es una señal de que la sangre, el cuerpo humano, ha sacado toda la sangre. Esa señal de que al traspasar el costado sacó un coágulo de agua y sangre significa que la sangre del cuerpo está vacía. Ya no hay sangre en el cuerpo. O sea, la gente que no quiere aceptar lo que la palabra de Dios dice, pues usa pretextos. Y Jesús está frente a la muerte, Lázaro la muerte, y habló. No hizo así con las manos, así como Yoda. En la película de la Guerra de las Galaxias, cuando la nave de Luke cae al pantano, en un planeta ya que con 3 dedos, porque Yoda nomás tiene 3 dedos, le hace así y se levanta la nave de Luke. No. Jesús habló. Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Y qué bueno que dijo, Lázaro, ven fuera, porque si nomás dice, ven fuera, todo el panteón se levanta. Ahí están los muertos y dicen, a mí me lo dijo, no, a mí. Entonces dijo Lázaro, a Lázaro le dio palabra para que viviera. ¿Qué hay más poderoso que la palabra que crea? Como en el principio, Dios creándolo, los cielos, la tierra, lo seco, lo mojado, no sé, la luz. ¿Qué hay más poderoso que la palabra de Dios que vence la muerte? Y que el que está pudriéndose de 4 días, los ojos licuados, los intestinos también, ¡fum!, por la palabra de Dios se regeneran. ¿Qué hay más poderoso? La tradición. No se congeló la imagen. Te estoy dando tiempo que reacciones. Tener una tradición invalida la palabra de Dios. Lo único más, estoy hablándolo en un sentido práctico, lo único más poderoso que la palabra es cuando la gente se aferra a una costumbre, a una tradición, la levanta por encima de la palabra y la nulifica. La palabra no puede hacer lo que hace en todos lados o en todos los corazones porque esa persona levanta una tradición, que es justo lo que Jesús está diciendo. En el versículo 6 de Mateo 15 dice, así han invalidado la palabra de Dios, el mandato de Dios por su tradición. Y en Marcos 7:9, que comenzamos diciendo, bien invalidan la palabra de Dios, el mandato de Dios para guardar su tradición. La tradición es más poderosa que la palabra. Por eso debemos deshacernos en un sentido sano de las tradiciones. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Es una instrucción, una tradición de higiene, pero no está en la Biblia. No está en la Biblia. Es sano, pero Dios no dice, no, si no te lavas las manos antes de comer, después de ir al baño, no vas a entrar en el cielo. Y los judíos habían añadido 630 mandamientos aparte de los 10. 1, 2, 3, ¡ay, joder! Hay 10 mandamientos en el decálogo, ellos habían añadido 630. ¿Hasta cuántos pasos podía caminar un judío que amaba a Dios, que respetaba a Dios en el día de reposo? ¿Cuántos pasos se consideraban pues el movimiento normal y cuántos trabajo? Hicieron mucha desmembranza de
de definiciones, de situaciones de la vida conectadas a los 10 mandamientos o a Dios, pero cuando tú haces eso y no está en la palabra de Dios, pones tu costumbre por encima de la instrucción de Dios e invalidas la palabra. Mira lo que dice Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. 8 y 9. 8, 9 y 10. Miren que nadie los engañe por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a las costumbres del mundo y no según Cristo. No dejen que nadie dañe esa fe y ese gozo, dice la Biblia al día, no dejen que nadie dañe esa fe y ese gozo con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y no en la palabra de Cristo. 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Definamos, las tradiciones son ritos de hombres y costumbres que se practican al criterio humano para agradar a Dios. Y Dios no se mueve en tradiciones, sino en principios y leyes. Mandatos o leyes y principios. Las leyes espirituales, los principios bíblicos son leyes espirituales de Dios sobre los que opera el mundo espiritual y que se tienen que poner en práctica. La tradición impide conocer la verdad y experimentar plenamente relación con Dios. Cuando la tradición se coloca sobre la verdad, los principios de Dios, estamos en peligro. ¿Qué pasa? Dejamos de honrar a Dios. ¿Qué pasa? Invalidamos los mandamientos de Dios y el poder de su palabra. Ahora vamos a Marcos 7:3 para que veamos cómo sí está en la Biblia, no es una conclusión que nosotros sacamos. Marcos 7:3, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Eso es lo que era una tradición de ellos, y era buena, no es mala, la higiene es buena. El verso 7 y 8, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, enseñando como verdades de Dios mandamientos de hombres, porque dejando, dice el verso 8, Marcos 7 al 9, verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición, intercambian lo que Dios dice por cumplir una costumbre social o dada por los líderes espirituales de ese tiempo, el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacen muchas otras cosas semejantes. Y en el verso 9, Marcos 7:9, les decía también, que es el versículo con el que comenzamos, si ustedes lo recuerdan, comenzamos también con Marcos 7:9, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando empezamos a caminar con Dios en una congregación y venimos a Cristo, empezamos a tener ciertas costumbres de la congregación, se llama la cultura de fe, la cultura de la congregación. Por ejemplo, Dios no dice cuántas reuniones hay que tener en un día para honrarlo. El domingo, por ejemplo, lo que dice es que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y hay congregaciones que tienen una reunión al día, el domingo. Hay congregaciones que tienen 2, 3, 4, 5, 7 el domingo. Y eso no es un mandato de Dios, el mandato es congregarse. No está mal el que tiene una como el que tiene 5. Hay que preguntar por qué aquí tienen 5 y aquí una. Bueno, será que aquí tienen un gran auditorio para 5,000 personas y tienen una. Y en este otro lugar tienen un auditorio para 800 personas y necesitan tener 5 para que haya 4,000. Bueno, entonces acá tienen 5 reuniones, acá tienen una. Y ninguna está mal. En un lugar la reunión empieza a tal hora y en otro lugar a tal hora. ¿Dónde dice en la Biblia a qué hora debe comenzar la reunión? Pues son costumbres, vamos a decirlo, locales de la congregación, pero esas costumbres no están por encima de lo que Dios dice. No se puede decir, y si tú no llegas a las 10 y llegas a las 12 a otra reunión, pues ya no es agradas a Dios. A veces las costumbres se suplen el buscar a Dios, porque la persona que está conectada con Dios, la persona que tiene una relación personal con Dios, es guiada por el Espíritu a hacer la voluntad de Dios.
Una persona que está conectada con Dios sigue las instrucciones, no pone las instrucciones como mandamientos, sino obedece las instrucciones. Hago una pregunta para cerrar el tema sobre este tema de religiosidad. ¿Qué religión tuvo Adán en el Edén? ¿Era evangélico? ¿Católico? ¿Mormón? ¿Adventista? ¿Qué era Adán? Pues no, era hijo de Dios. No hay más. ¿Qué religión tuvieron Abel y Caín? Bueno, hablemos no de Caín porque pues la regó, pecó y mató a su hermano. Abel, ¿qué religión tuvo Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés? Ninguno de estos grandes hombres de la Biblia fueron evangélicos, ni católicos, ni de ninguna filiación religiosa, que son los esfuerzos humanos por acercarse a Dios. Y la relación es el diseño de Dios para acercarse al hombre. Dios quiere una relación con el hombre, no que el hombre guarde 630 mandamientos para sentirse que se acerca a Dios o 10. De hecho, nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Están hechos para que reconozcamos el límite de lo que Dios le agrada y lo que no le agrada y nos demos cuenta que nos salimos siempre del límite. Y entonces acudamos a Dios buscando perdón, salvación. Ya que no puedo guardar tus mandamientos porque tengo una tendencia a la maldad, ayúdame. Entonces Dios nos da su gracia y su amor a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, y a pesar de nuestros pecados, Él teje un puente, construye un puente para acercarnos a Él a través de la fe en el sacrificio de Jesús, no a través de una perfección, que cuando recibes a Cristo ya no haces ninguna cosa mala, sino que nos salvamos por la fe, por poner la fe del sacrificio de Jesús como válido para nosotros, a pesar de que a veces, ya sin quererlo, nos equivocamos. Jesús, cuando vino a la tierra, Dios se hizo hombre en Jesús, vino practicó una religión, la judía, y guardó todos los principios judíos. Él sí fue un hombre que cumplió todo y no pecó, pero no enseñó a que todo el mundo, sus discípulos, los hicieran judíos. Él dijo, vayan y prediquen lo que les he enseñado a todas las naciones. Vayan y díganles que en el Padre y en mí hay vida, que en mí hay vida y yo soy el camino al Padre. Enséñenles lo que oyeron de mí. Y los discípulos empezaron a enseñar lo que oyeron de Jesús mezclado con tradición judía. Luego vino Pablo, el apóstol Saulo de Tarso, que Jesús se le aparece en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9 lo dice, y él tuvo el entendimiento de que el sacrificio de Jesús no era solo para la gente de nacionalidad judía o religión judía, sino para todas las personas que tuvieran fe, no que guardaran los mandamientos, porque ni los judíos los pueden guardar. Hacen como que los guardan y aparentan que no pecan, y eso es lo que desagrada a Dios. La apariencia de que eres justo cuando no eres, por la presión de guardar ciertos mandamientos que sí son sacados del decálogo de los 10 mandamientos, pero son las interpretaciones de los hombres, cuánto caminar, cuántas veces lavarte, cuántas veces orar al día, etcétera, y a qué horas. Lo que Dios quiere es que tengas comunión, desde que te levantas hasta que te duermes. No hay en la Biblia alguien que diga de parte de Dios que hay que orar tanto tiempo, 1 hora, 2 horas, media hora, 45 minutos. Dice que oremos, que clamemos y Él nos escuchará. Entonces la religión y los esfuerzos religiosos son cuando yo ya no tengo esa relación, esa comunión, esa vida natural con Dios, y entonces guardo lo que la Biblia dice para agradar a Dios, creyendo que por guardar lo que hago, lo que dice la Biblia, voy a agradar a Dios y proyectarme como que ya no fallo. Sí, dijo Jesús, el que me ama, mi palabra va a guardar. El que ama a Dios busca hacer lo que le dice, pero no es la base de su relación con Dios. La base de su relación con Dios no es que tú guardas lo que Dios dijo. Tu base de tu relación con Dios es que Él te ama. Primero, antes que tú Él. Y tú lo amas
a pesar de tus fallas, Él te sigue amando. Y es lo que los fariseos en ese tiempo no pudieron entender, que Jesús estaba con prostitutas, con gente que cobraba impuestos y cobraba impuestos de más, pecadores, gente de la peorcita, malvados, gente ratera, etcétera, etcétera, y no con los fariseos, porque los fariseos y los sacerdotes que también fallaban no eran transparentes, no se mostraban tal como eran, tenían una capa de religiosidad para mostrar que ellos eran justos. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni siquiera uno. La justicia que tenemos, dice la carta a los Romanos capítulo 5, que hemos sido justificados por la fe para con Dios, por medio de Cristo. La justicia que tenemos no es la de guardar los mandamientos de Dios y no fallar, sino la justicia que tenemos es que Jesús guardó los mandamientos, obedeció hasta el final, y esa justicia nos es dada, regalada por la fe. De manera que cuando Dios nos ve a través de Cristo, porque lo aceptamos en nuestro corazón, porque lo ponemos delante de nuestra vida para vivir una vida que agrada a Él, nos ve justos, como si no hubiéramos fallado, porque nos ve a través de Jesús. Y al entender nosotros que sí fallamos, pero que al tener a Jesús en nuestra vida, al haberle rendido nuestra vida y el control de nuestra vida a Dios, Él nos justifica para con Dios. Es como una protección delante de nosotros, así es como un vestido de justicia, pero el de Jesús hacia Dios. Y Dios nos ve por medio de Jesús a nosotros, vivo una vida agradecida. ¿Por qué somos cristianos? Bueno, algunos dicen, yo no me quiero ir al infierno. Si no soy cristiano, hijo de Dios, dice la Biblia que el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Juan capítulo 3. Pero saltando ese paso de que no queremos perdernos en la eternidad, somos cristianos porque empezamos a entender lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, el crecimiento en el entendimiento del amor de Dios, manifestado en esencia en la cruz, de muchas maneras, con la provisión, con milagros de sanidad, pero en esencia lo que hizo por nosotros en la cruz, el crecer en ese conocimiento nos llena de gratitud y amor hacia Dios. Y ahí está basada nuestra relación con Dios. Por eso Pablo le dice a los Efesios, que es una de las iglesias maduras de todo el Nuevo Testamento a las que les escribe, que él ora y por esa causa dobla sus rodillas para que ellos crezcan en conocer todas las dimensiones del amor de Dios que excede todo conocimiento, la altura, la anchura, la profundidad, la longitud. No 3 dimensiones, 4. Quiere decir que nos va a llevar toda esta vida a aprender más, conocer más por revelación, no por conocimiento intelectual, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, Y en el crecimiento de eso es que nuestra vida se conecta y permanece conectada con Dios. Yo podría decir que el que pierde su relación con Dios perdió de meditar, ya no medita en lo que Jesús hizo por él en la cruz. Porque una persona que está meditando todos los días y recuerda de dónde lo sacó Dios todos los días, está agradecido todos los días. Y esa gratitud y amor es la que te mueve a leer la palabra, para aprender de Él, a orar, para platicar con Él, para estar cerca de Él, para oír qué quiere Él, el servir a otros, todo lo que hacemos para Dios. Pues el tiempo no es nuestro aliado y la brevedad no es mi don. Así que yo voy a dar otras sesiones sobre religiosidad y la trampa de la religiosidad que sustituye. Es la acción humana para sustituir, que ya no tienes una relación con Dios. Entonces te vistes de apariencia de justicia, te vistes de apariencia de que vives bien, pero en tu corazón no vives bien. Las únicas personas con las que Jesús fue estricto cuando vino a la tierra, era con los que aparentaban vivir bien, pero no lo hacían. Con los religiosos, fariseos, sacerdotes y escribas. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a discernir, darnos cuenta de cuando la trampa de sustituir nuestra relación contigo por una apariencia
aparece en nuestras vidas. Y no quiere decir que nos desanimemos y digamos, pues ya no, ya voy a dejar a Dios, pues no puedo ser genuino. No, sí puede ser genuino. Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Señor, ayúdanos a ser transparentes, naturales contigo, porque tú nos amas a pesar de que fallamos. Y decidiste morir por nosotros, sabiendo que todavía después de que te recibiéramos íbamos a tener fallas, ya no voluntarias, ni nos alegraríamos, pero que en el deseo de agradarte todavía fallaríamos, como Jesús, como Pedro contigo, Jesús, que te negó 3 veces a pesar de que tú le dijiste que eso iba a pasar y tú rogarías para que su fe no falte. Yo ruego que todos los que estamos escuchando, aprendiendo de estos temas tan importantes, nos ayuden a entenderlo, nos ayudes a entenderlo y ponerlo por práctica. A no dejar cada día de recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz y de agradecértelo para que de ahí mane, se sostenga nuestro amor, pasión, entrega a ti. Agradecido siempre, permanentemente, y arrepentido siempre, queriendo cambiar para darte gracias de esta manera por el gran amor que has mostrado y sigues mostrando en nuestras vidas. Queremos mantener una relación contigo y no una religión. En el nombre de Jesús. Amén. Pues si hay dudas, ahora es el tiempo de preguntarle aquí a los encargados del Grupo Crece o a la persona que te envió esta grabación y nos vemos en las próximas. No faltes a un Grupo Crece, hay uno cerca de tu casa. ¡Ay, jole!